dentro de mi propia mente. Te da la bienvenida a la primera historia del día. Hoy viajaremos al corazón de Quito para descubrir la fascinante historia de la Iglesia de la Compañía de Jesús, un ícono de la arquitectura colonial y una de las obras más impresionantes de la época en Sudamérica. Pero además de su imponente belleza, la iglesia guarda entre sus muros secretos y milagros que han marcado la vida de los quiteños durante siglos. ¿Te atreves a descubrirlos? La historia de la iglesia de la Compañía de Jesús comienza en 1605, cuando los jesuitas llegaron a Quito con la misión de consolidar la presencia de la Iglesia Católica en la región. La Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola, se expandió rápidamente por América Latina, y Quito no fue la excepción. Los jesuitas buscaron un terreno adecuado para construir una iglesia que representara la grandeza de su orden, y lo encontraron en el sector de la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de la ciudad. El diseño de la iglesia fue encargado al arquitecto Diego de Robles, quien era conocido por su habilidad para fusionar el estilo renacentista europeo con elementos indígenas. La construcción comenzó en 1605, pero no fue hasta 1636 cuando la iglesia fue finalmente consagrada. La obra se extendió por más de 3 décadas, con interrupciones debido a las limitaciones económicas y las dificultades derivadas de la geografía de la ciudad, que requería transportar materiales desde lugares lejanos. Para la edificación de la iglesia se utilizaron materiales traídos de diversas partes de Ecuador y del mundo, como el mármol de Italia y la piedra blanca extraída de las montañas cercanas. Los jesuitas, fieles a su tradición, construyeron un edificio que no solo cumpliera con su función religiosa, sino que también fuera un símbolo de la gloria de Dios en la tierra. El resultado fue una obra maestra de la arquitectura barroca, con una fachada espectacular y un interior que desborda detalles ornamentales. Uno de los aspectos más llamativos de la iglesia es su altar mayor, cubierto con una capa de oro que brilla intensamente con la luz natural que entra por las ventanas. La iglesia tiene una nave central y 2 laterales, con una enorme cúpula que se eleva sobre el altar. Los frescos en el techo, pintados por artistas de la época, narran escenas bíblicas de una manera tan vívida que parece que los personajes están a punto de cobrar vida. El diseño de la iglesia también tiene un toque especial. Se dice que los jesuitas pensaron en la ubicación estratégica de la iglesia para que fuera visible desde todos los rincones de la ciudad. Así, la Compañía de Jesús se convirtió no solo en un lugar de culto, sino también en un punto de referencia para los habitantes de Quito, un recordatorio constante de la grandeza de la fe cristiana. Pero la iglesia no solo es famosa por su arquitectura, también es conocida por los milagros que, según la tradición, han ocurrido dentro de sus paredes a lo largo de los siglos. Uno de los relatos más célebres tiene que ver con un milagro de curación ocurrido en el siglo XVII. Un hombre, conocido como Juan de la Cruz, llegó a la iglesia gravemente enfermo, buscando consuelo y esperanza. Había escuchado hablar de los poderes de la Virgen María, representada en la iglesia por una imagen milagrosa. El hombre, al borde de la muerte, pidió fervientemente la intercesión de la Virgen. Al día siguiente, se despertó completamente curado, sin rastro de su enfermedad. Los testigos de su sanación comenzaron a divulgar el milagro, y desde entonces, la imagen de la Virgen de la Compañía de Jesús se ha considerado una de las más veneradas en la ciudad. Otro milagro famoso ocurrió a principios del siglo XIX, durante la época de las invasiones extranjeras. Quito fue atacado por tropas españolas, y se rumorea que la iglesia, aunque sufrió algunos daños, quedó intacta. Los habitantes de la ciudad creyeron que la protección divina había salvado la iglesia, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y fe para los quiteños. En esa época, la iglesia ya era considerada un centro de protección espiritual para la ciudad, y muchos acudían allí no solo para rezar, sino para encontrar consuelo en tiempos de guerra y violencia. A lo largo de los años, la iglesia continuó siendo un centro de devoción, y su fama creció más allá de las fronteras de Quito. Incluso durante la Revolución de 1809, los quiteños acudieron a la iglesia de la Compañía de Jesús para pedir la protección de la Virgen, y muchos creen que la paz que siguió a esa revuelta fue en parte un resultado de la intercesión divina.
Uno de los testimonios más conmovedores de la Iglesia es el de Carmen Sánchez, una mujer que vivió durante la década de 1950 en Quito. Carmen sufrió durante años de una enfermedad crónica que la había dejado postrada en cama. Al escuchar los relatos sobre los milagros de la Virgen de la Compañía, decidió hacer una peregrinación hasta la iglesia. A pesar de su debilidad, se arrastró hasta el altar, rezó con fervor y pidió por su curación. Al día siguiente, Carmen despertó sin dolor alguno, completamente curada. Su testimonio fue difundido por toda la ciudad y su historia de fe y esperanza sigue siendo recordada por los habitantes de Quito. Hoy en día, la Iglesia de la Compañía de Jesús sigue siendo un lugar sagrado lleno de historia y misterio. Miles de visitantes y fieles se acercan cada año, no solo por su belleza arquitectónica, sino también por la fuerza espiritual que emana de sus muros. La iglesia sigue siendo un punto de referencia tanto para los que buscan una conexión con lo divino como para aquellos que desean sumergirse en la historia viva de Quito. Dentro de mi propia mente, las iglesias tienen una magia particular. No solo son lugares de oración, sino también de historia, leyendas y milagros. ¿Has visitado alguna iglesia con una historia especial? Déjamelo en los comentarios.